En medio de la lujosa fiesta, frente a los invitados más elegantes de la Ciudad de México, la suegra de mi hija se acercó a mí con una sonrisa llena de malicia, inclinó su copa de vino tinto oscuro y la derramó sobre mí mientras decía con una voz llena de desprecio: «Usted no pertenece aquí. Este es un lugar para inversionistas y familias de renombre, no para gente como usted». Las risas de burla comenzaron a escucharse por todo el salón, dirigidas hacia mí. Una anciana a la que veían como una mujer provinciana fuera de lugar. Miré a mi hija con la esperanza de recibir su protección, pero en lugar de defender a su madre, me tomó del brazo y me arrastró hacia la puerta trasera mientras me gritaba: «Mamá, me estás dando mucha vergüenza. Vete a casa ahora mismo». «Hola, mi nombre es Elena. Tengo 60 años. El mariachi retumba con las notas de Guadalajara en el gran salón de la Hacienda de los Morales, pero en mis oídos, esa melodía tan nuestra suena hoy como un eco lejano y distorsionado. Estoy de pie, rodeada por el aroma empalagoso de las azucenas y las velas de cera fina que se mezclan con el olor de los platillos más caros de la Ciudad de México. Es un ambiente diseñado para los que se creen dueños del mundo, para esos apellidos que huelen a dinero viejo y a orgullo vacío. Todos a mi alrededor visten sedas de París y trajes italianos que brillan bajo los candelabros de cristal. Yo, en cambio, elegí mi huipil de gala, bordado a mano con seda blanca por las artesanas de Oaxaca. Para los que saben, es una joya que carga siglos de historia sobre los hombros. Para los ignorantes que llenan este salón, solo es un trapo indígena que estorba en su fiesta de etiquetas. Me quedé en un rincón, tratando de pasar desapercibida. Solo quería ver de lejos a mi hija. Quería estar presente en su momento de gloria. Pero mi sencillez fue vista como una provocación. La suegra de mi hija, esa mujer que se siente de la realeza, se acercó a mí con un andar de pavo real. Traía en la mano una copa de Cabernet Sauvignon, de un rojo oscuro, casi negro. Me miró de arriba a abajo con un desprecio que le deformaba el rostro. Con una voz cargada de veneno, dijo frente a todos que este lugar era para inversionistas y gente de alcurnia, no para nanas o sirvientas que se cuelan por un parentesco lejano. Me dijo que mi presencia manchaba su evento. Antes de que yo pudiera responder, inclinó la muñeca con una calma aterradora. El vino rojo empezó a caer, gota a gota, sobre el bordado inmaculado de mi huipil. Vi cómo el líquido penetraba las fibras de seda que las mujeres de mi tierra tardaron meses en tejer. Mi pecho quedó marcado por esa mancha roja que parecía una herida abierta. El salón se quedó en silencio un segundo, un silencio que dolió más que un golpe, y luego empezaron las risas. Risas finas, escondidas tras abanicos de plumas y copas de cristal. Nadie se movió para ayudar a esta vieja que ellos llamaban pueblerina. Lo que me rompió el alma no fue el vino, sino ver a mi hija correr hacia mí. Por un instante, esperé que me abrazara, que me sacara de ahí con dignidad, pero su mirada no era de amor. Era de pura vergüenza. Se acercó y me susurró al oído palabras que me quemaron más que el alcohol. Me reclamó por no haber rentado un vestido de noche. Me dijo que le daba pena frente a su nueva familia y me pidió, casi me exigió, que me fuera de inmediato para que su suegra no se molestara más. Me llevó del brazo por el pasillo oscuro, pasando junto a los cactus que montaban guardia en la noche fría, y me dejó en la puerta trasera, donde los chóferes esperaban en silencio. Me quedé sola bajo la luz mortecina de los faroles de la hacienda. El vino se empezó a secar sobre mi piel, frío y pegajoso. Saqué mi teléfono del bolso de mano, esa pieza de artesanía que ellos ni siquiera notaron. En la pantalla aparecieron las notificaciones de mi cuenta bancaria y las órdenes de transferencia que solo esperaban mi huella digital. 24,000 millones de pesos. No lloré. A mi edad, las lágrimas ya se hicieron piedra en el corazón. Miré por última vez ese edificio iluminado y entendí que mi bondad había sido confundida con estupidez. Recordé a mi esposo, que en paz descanse, y la promesa de cuidar a nuestra hija,
Recordé que apenas la semana pasada firmé el aval para salvar la empresa de estos señores de la hacienda, porque mi hija me lo pidió llorando. Les di la mano y me respondieron con una copa de vino en la cara. ¿Quieren hablar de clases sociales? Pues muy bien. Mañana les voy a enseñar quién es la que realmente manda en este país. Mientras avanzábamos por las calles de la ciudad, bajé la ventana para que el aire de la noche se llevara ese olor a vino barato. Busqué un contacto en mi agenda, uno que pocos tienen, y ordené una junta de emergencia para mañana a las 8 de la mañana. Vamos a activar la cláusula 14.2. Lo que voy a hacer no es venganza, es simplemente poner el mundo otra vez en equilibrio. El sonido de la puerta del Mercedes cerrándose fue como el fin de un capítulo. El silencio dentro del auto era tan espeso que podía sentir el peso de mis propios pensamientos. Mi chofer, que ha estado con mi familia por más de 30 años, me miraba por el espejo con los ojos llenos de rabia. Él vio lo que pasó. Él sabe quién soy yo realmente. Quiso decir algo, pero le hice una pequeña seña con la mano. No era momento de palabras. Era momento de procesar la traición. El auto se deslizaba por el paseo de la Reforma como una sombra negra y elegante. Por la ventana veía pasar los barrios viejos de la Ciudad de México, que luego se convertían en las grandes avenidas arboladas. En la penumbra del coche ya no parecía vino. Me pregunté cómo fue que 30 años de trabajo duro, de levantar un imperio financiero desde la nada, terminaron en este rincón de desprecio. Solo porque elegí portar con orgullo las raíces de mi tierra, en lugar de una etiqueta de diseñador extranjero, mi mente voló hacia mi esposo. Nosotros no nacimos en cunas de oro. Empezamos en los cafetales, trabajando bajo el sol, y luego en las minas de plata del norte. Cada peso que tenemos hoy tiene el sabor del sudor y del esfuerzo honesto. La familia de mi yerno se llena la boca hablando de su linaje, pero yo conozco sus cuentas mejor que ellos mismos. Son lo que llamamos aparentados, gente que vive de las apariencias, pero que por dentro están quebrados. Esa hacienda donde hacían la fiesta está hipotecada hasta el tope desde hace 2 años. Hasta las joyas que traía la suegra de mi hija son rentadas en una tienda de la que mi fondo de inversión es dueño. Es el colmo de la ironía. Me humillaron con el dinero que yo misma les estoy prestando. Pero lo que más me duele es mi hija. La crié entre algodones. Le di la mejor educación en las escuelas más caras del mundo, pensando que le estaba dando alas. Nunca imaginé que le estaba criando un alma envenenada por la vanidad de Lomas de Chapultepec. Se enamoró de ese muchacho, un tipo que solo sabe peinarse bien, pero que no tiene ni un gramo de talento para los negocios. Para que ella pudiera casarse con esa familia y no la miraran menos, compré en secreto el 40% de la deuda de la empresa de su suegro. Fui su ángel de la guarda en las sombras. Todo para que ella viviera su cuento de hadas de sociedad. Y esta noche, ese mismo cuento me dio una bofetada en la cara. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de ella. Por un segundo, mi corazón de madre esperó un perdón, un ¿llegaste bien? O un lo siento, mamá. Pero lo que leí me dejó helada. Me escribió para decirme que mañana es el día más importante de su familia política, que van a firmar un contrato de 24,000 millones de pesos con un fondo muy importante. Me pidió que por favor no me apareciera por ahí, que ni siquiera le llamara, porque no quería que nadie se acordara de la señora del traje regional de la noche anterior. Me pidió que la dejara ser feliz en su mundo de ricos. Me quedé mirando la pantalla negra hasta que mi propia imagen se reflejó en ella. Mi mirada cambió, se volvió dura, fría como el acero de las minas. Le dije que informara al consejo que mañana voy a estar presente en la firma con los de La Vega. Ya no más delegar funciones. Mañana voy a dar la cara como la presidenta del Consejo del Fondo Herencia. Y le pedí que tuviera listo el reporte de todas las deudas que hemos avalado para ellos en los últimos 2 años. Quiero que vean quién es la que sostiene el techo sobre sus cabezas.
Se acabó la madre abnegada que se esconde para que su hija brille. Si ellos quieren jugar a las jerarquías, yo les voy a enseñar quién es la reina en este tablero. El coche se detuvo frente a mi casa en Coyoacán. Bajé con paso firme. Ya no era la vieja humillada de la fiesta. Entré a mi despacho, donde el contrato de los 24,000 millones me esperaba sobre el escritorio de madera de roble. Lo abrí en la última página, ahí donde está la cláusula 14.2. Ellos quieren clase, pues mañana van a saber exactamente cuánto cuesta la verdadera dignidad. Entro a mi despacho, ese refugio que huele a roble viejo y a los cuadros de paisajes de Chiapas que cuelgan en las paredes. El aroma del cuero de mis libretas y un toque de incienso me ayudan a recuperar la cordura después de tanta humillación. No bebo vino tinto como ellos. Me sirvo un tequila añejo, puro, derechito. En nuestra cultura, el tequila es la sinceridad, es el abrazo de la tierra madre. Nada que ver con ese vino extranjero que esa mujer usó para ensuciar mi ropa y mi nombre. Me quito el huipil manchado, lo doblo con cuidado y lo pongo sobre la mesa. La mancha ya se secó, se puso oscura. Parece un sello de vergüenza que me recuerda exactamente dónde estoy parada. Frente a mí, bajo la luz amarillenta de la lámpara, está el contrato de 24,000 millones de pesos. Es el proyecto para modernizar la red de logística del centro de México, la columna vertebral de sus negocios y el único salvavidas que les queda para que los bancos internacionales no les quiten hasta la risa. Paso las hojas hasta llegar a la página 112, a la cláusula 14.2, comportamiento personal y reputación moral. Me acuerdo cuando mi abogado me preguntó si de verdad quería poner esa cláusula que parecía sacada de otros tiempos. Le dije que en México, la palabra y la educación de quien manda importan más que cualquier número en un papel. La cláusula dice, claro que si cualquier miembro de la directiva o de la familia propietaria comete actos que ofendan o dañen el honor y la cultura del socio inversionista, tenemos el derecho de cancelar el dinero de inmediato, sin pagar ni un peso de multa. Mientras leo, me vienen recuerdos amargos que antes quise ignorar. Me acuerdo de la Pascua del año pasado, cuando les llevé unos regalos artesanales hechos a mano en mi pueblo, y la suegra de mi hija los miró de reojo. Me dijo que estaban muy bonitos, que los pondría en el cuarto de la servidumbre porque a ellos les gustaban las cosas de colores. En ese momento, por ver la sonrisa de mi hija, me tragué el coraje. Ahora me doy cuenta de que mi paciencia solo alimentó su soberbia. Les enseñé que podían pisotearme gratis, pero estos 24,000 millones van a ser la lección más cara que esa mujer va a pagar en su vida. Veo a mi yerno, un muchacho criado para ser príncipe, pero que no tiene ni un pedazo de tierra propio. Firma como dueño, pero todos sabemos que no mueve un dedo sin el permiso de su madre. Ellos están ahí, bailando y brindando en la hacienda, festejando sobre un precipicio sin saber que la mano que sostiene la cuerda es la misma a la que le aventaron el vino hace unas horas. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿seguirían calladas por la supuesta felicidad de su hija o decidirían que ya es hora de que estos arrogantes aprendan lo que vale la dignidad? Déjenme su comentario con la palabra apoyo si creen que estoy haciendo lo correcto. No saben lo que ayuda a saber que no estoy sola en esto. Tomo mi pluma de plata, esa que tiene tanto peso y tanta historia, y subrayo con fuerza la frase rescisión inmediata del capital. Mañana no habrá madre de la novia, no habrá suegra humilde. Mañana solo habrá una inversionista retirando su confianza de unos socios que no tienen ni rastro de valores. Miro el reloj. Son las 3 de la mañana. La luz de la lámpara proyecta mi sombra en la pared. Me veo grande, imponente. Tomo el teléfono y le mando un mensaje a mi abogado personal. Mateo, activa la cláusula 14.2 para el proyecto de La Vega. Quiero todo listo para cuando suenen las campanas de las 8 de la mañana. Me acuesto en la cama, pero no duermo. Me quedo escuchando el silencio,
esperando el estruendo de un imperio que está a punto de caer. La luz del sol empieza a entrar por las cortinas de mi casa en la Ciudad de México. Pero ese brillo no me calienta el alma. Sigo sentada, con la misma ropa de anoche, mirando fijamente ese huipil que ahora es un trapo sucio. A lo lejos se escuchan las campanas de la iglesia, y me acuerdo de cuando llevaba a mi hija de la mano a misa. Siempre le dije que el honor es lo único que nadie te puede quitar a la fuerza, que uno mismo es el que lo entrega. Hoy me doy cuenta de que yo le di la teoría, pero el mundo de las apariencias le enseñó a tirar su dignidad a la basura por un poco de estatus. Suena el teléfono. Es mi hija. Por un segundo, una chispa de esperanza me cruza el pecho. Tal vez no durmió por la culpa. Tal vez quiere pedirme perdón. Pero su voz suena golpeada, llena de fastidio. Me pregunta si ya estoy despierta solo para decirme que hoy no se me ocurra acercarme al edificio del corporativo. Dice que su suegra todavía está muy enojada por lo de anoche, que dice que mi presencia es de mal agüero para los negocios. Me quedo callada, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Ella sigue hablando. Dice que ese contrato de 24,000 millones es su futuro, su pase para que por fin la respeten en esa familia. Me pide que no sea egoísta, que me va a mandar un chofer con algo de dinero y unos boletos de avión para que me vaya de viaje a algún lado, lejos, donde no estorbe. Le pregunto con la voz rasposa: hija, si te dijera que esa familia, que tanto idólatras, me está rogando a mí para que les dé ese dinero, ¿me creerías? Ella suelta una risa corta, llena de desprecio. Me dice que deje de alucinar, que soy solo una vieja nostálgica que vive en el pasado. Me pide que ya no la avergüence más y me cuelga. Ese sonido del teléfono cortado se siente como el tic-tac de un reloj que anuncia el fin de algo que ya no tiene remedio. Me levanto y voy al baño. Dejo que el agua helada me caiga en la cara para terminar de despertar de este sueño amargo. Ya no me pongo ropa de manta ni bordados. Saco mi traje de seda negra, hecho a la medida, elegante y frío. Me miro al espejo y ya no veo a la madre humillada. Veo a la mujer que controla el flujo del dinero de toda una región. Me pinto los labios de un rojo oscuro, el color de la decisión. Tomo la carpeta con la cláusula 14.2 y la meto en mi maletín de piel de cocodrilo. Llamo a Mateo y le pregunto si el coche está listo. Vamos a llegar 15 minutos antes. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que el mal agüero que tanto desprecian es en realidad la dueña de sus vidas. Salgo de mi casa con el paso firme. El sonido de mis tacones en el mármol suena como una sentencia. El chofer me abre la puerta y me hace una reverencia. Le susurro bajito: lo siento mucho. Mija, te enseñé a volar, pero se me olvidó enseñarte dónde aterrizar con dignidad. Hoy te voy a dar la lección más importante de tu vida, y te va a costar 24,000 millones de pesos. Mi coche se detiene justo frente a esa torre de cristal que se levanta imponente sobre el Paseo de la Reforma. El sol de la mañana rebota en los vidrios azules y hace que el edificio brille como si fuera un diamante gigante clavado en el corazón de la Ciudad de México. Es una imagen perfecta de poder y éxito. Pero yo sé muy bien lo que hay detrás de esas paredes. Sé que detrás de todo ese brillo no hay más que deudas acumuladas y números rojos que queman. Me da una mezcla de risa y coraje pensar que usaron el dinero que yo misma les avalé para rentar estas oficinas en la zona más cara de la ciudad, solo para construirse un espejismo, una máscara de prosperidad que no pueden sostener. Decido entrar por la puerta principal, como cualquier persona. No quiero privilegios todavía. Quiero ver con mis propios ojos cómo se mueve la gente en este lugar. Apenas cruzo el umbral, me envuelve el olor a perfume caro y el sonido constante de los tacones golpeando el mármol fino del piso. Llevo puesto un abrigo largo y sencillo para cubrir mi traje de seda negra, pero dejo que por debajo se asome un pedazo de mi huipil
con la mancha de vino de la noche anterior. Esa mancha es mi bandera hoy, mi recordatorio de por qué estoy aquí. Me acerco al mostrador de la recepción. Ahí hay una muchacha joven, con un uniforme demasiado apretado y una cara de aburrimiento que no intenta esconder. Ni siquiera levanta la vista cuando llego. Sigue concentrada en la pantalla de su teléfono móvil. Cuando por fin decide atenderme, me mira de arriba a abajo con una mueca de desprecio. Me pregunta con un tono de voz muy pesado que a quién busco, que si vengo por alguna donación o si soy de las que vienen a vender artesanías, porque en este edificio no se permite el paso a vendedores ni a gente sin una cita confirmada. Yo mantengo la calma y le regalo una sonrisa tranquila. Le explico que tengo una cita programada a las 9 de la mañana en la sala de juntas del piso más alto. La muchacha suelta una risita burlona, de esas que buscan humillar. Me dice que en esa sala solo se reciben a los inversionistas más importantes del país, a gente que maneja miles de millones, y que yo claramente me equivoqué de dirección. Me señala con el dedo hacia la parte de atrás y me dice que la salida para el personal de servicio está por allá. Me quedo pensando en lo que decimos siempre en mi pueblo, que la educación no tiene nada que ver con los títulos que cuelgas en la pared, sino con cómo tratas a los demás. Aquí, desde los dueños hasta los empleados, parecen haber olvidado lo que significa el respeto por los mayores. De ahí sale la suegra de mi hija, caminando como si fuera la dueña de la ciudad, acompañada por mi yerno y un grupo de hombres trajeados que intentan parecer muy importantes. Cuando la mujer me ve ahí parada frente al mostrador, su cara pasa de la suficiencia al coraje más absoluto. Se pone roja y empieza a gritarme ahí mismo, frente a todo el mundo. Me pregunta si soy una acosadora, que si no tuve suficiente con la vergüenza de anoche y que cuánto dinero necesito para desaparecer de una vez y no echarles a perder el día más importante de la vida de su hijo. Mi yerno da un paso al frente, con una expresión de asco que me parte el alma. Me dice en voz baja que ya se lo había advertido a mi hija, que yo no tengo el nivel ni la clase para pararme en un lugar como este. Sin ninguna consideración, llama a los guardias de seguridad a gritos. Les ordena que me saquen a la fuerza de inmediato, que soy una persona extraña que está queriendo extorsionar a los inversionistas internacionales. Me mira como si yo fuera basura estorbando en su camino al éxito. 2 hombres de seguridad, muy altos y con cara de pocos amigos, se me acercan por los lados. Siento que estiran las manos para agarrarme de los brazos. Yo me quedo muy quieta. No trato de esconderme, ni muestro un gramo de miedo. Miro a mi yerno directamente a los ojos, con una frialdad que parece congelarlo por un segundo. Le pregunto con mucha calma si está completamente seguro de lo que está haciendo. Le advierto que una vez que yo cruce esa puerta hacia la calle por su culpa, no habrá vuelta atrás, y que jamás volverá a tener la oportunidad de pedirme que regrese. La suegra suelta una carcajada que retumba en todo el vestíbulo. Me pregunta burlonamente que quién me creo que soy para amenazarlos así, que si acaso me creo la reina de España o la dueña del Banco Central. Les grita a los guardias que no pierdan más tiempo y que me avienten a la calle de una vez. Lo que ellos no alcanzan a notar es que los hombres trajeados que venían con ellos me miran con una cara de espanto total. Uno de ellos no deja de ver el broche de platino con forma de águila que traigo prendido en mi maletín. Un símbolo que solo los que están en la cima de las finanzas en este país reconocen de inmediato. Justo cuando la mano de uno de los guardias iba a tocar la tela de mi abrigo, se escucha una voz potente y llena de autoridad que viene desde la entrada principal. Es Mateo, mi asistente ejecutivo, con un tono que no acepta réplicas. Les ordena a los guardias que quiten sus manos sucias de encima de su presidenta de inmediato, si quieren conservar su empleo. Mateo entra al vestíbulo con paso firme, seguido por 4 abogados de mi firma personal y mis propios escoltas privados. El silencio que se hace en el vestíbulo es tan pesado que hasta se puede oír la respiración agitada de la suegra.
La gente que iba pasando se detiene a mirar. La muchacha de la recepción se pone pálida y esconde su teléfono. La suegra de mi hija se queda con la boca abierta, balbuceando palabras que no se entienden, preguntando con una voz muy bajita que de qué presidenta están hablando, que debe haber una confusión. Yo no digo nada, simplemente me quito el abrigo de encima y se lo entrego a uno de mis escoltas. Dejo a la vista mi traje de seda negra perfectamente cortado y el broche de águila de platino que brilla con fuerza bajo las luces del techo. No les dedico ni una mirada más a esos dos. Camino con paso seguro hacia el ascensor privado, el que solo puede usar la gente que realmente manda en este edificio. Miro a Mateo y le pido que subamos de una vez a la sala de juntas con el contrato original. Le digo que ya no quiero perder ni un solo minuto de mi vida con personas que no saben distinguir entre la verdadera riqueza y un disfraz de cartón. Mientras las puertas del ascensor se cierran, alcanzo a ver la cara de mi yerno, que parece que se va a desmayar ahí mismo sobre el mármol. Las puertas de madera pesada de la sala de juntas se abren con un suave chirrido que suena como el inicio de una sentencia. Entramos Mateo, mis abogados y yo, dejando atrás el caos que se quedó en el vestíbulo. La sala es imponente, con ventanales enormes que muestran toda la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Ahí, sentados alrededor de una mesa de mármol que cuesta lo que una casa, están la familia de la Vega y mi hija. Sus caras brillan con una alegría falsa, con esa codicia que no pueden esconder porque sienten que están a segundos de recibir una montaña de dinero que no se ganaron. Mi hija es la primera en notar mi presencia. Cuando me ve entrar, con mi traje negro y mi paso firme, suelta la taza de café que traía en la mano. El líquido oscuro se desparrama por la alfombra clara, haciendo una mancha horrible que me recuerda mucho a la de mi huipil de anoche. Se queda pálida, con la boca abierta, y apenas alcanza a balbucear una pregunta. Me dice con la voz rota que qué estoy haciendo ahí, que por qué me atrevo a caminar hacia la silla de la presidencia. Yo no le respondo con enojo, la miro con una tristeza que le nace del fondo de mi alma, y le digo muy bajito que solo vine a cumplir con lo que me pidió, que vine a asegurarme de que el dinero llegara a las manos correctas, pero que lamentablemente hoy me doy cuenta de que me equivoqué de manos por mucho tiempo. La suegra de mi hija se levanta de un salto, todavía intentando mantener su máscara de arrogancia, aunque el miedo ya se le nota en los ojos. Empieza a gritar que esto es una burla, que yo solo soy una vieja que no sabe nada de finanzas, y que alguien debe sacarme de ahí antes de que los inversionistas de verdad se molesten. Pero sus palabras se quedan atoradas en su garganta cuando ve que los directores de los bancos más importantes del país y los accionistas mayoritarios se ponen de pie al mismo tiempo. Todos se inclinan con un respeto que ella nunca ha conocido y me dicen, al unísono, «Buenos días, señora presidenta». Me siento en la cabecera de la mesa, la silla que ha estado esperando mi decisión. El silencio que se hace en la sala es tan pesado que parece que el aire se puede cortar. Le hago una pequeña seña a Mateo. De inmediato, la pantalla LED gigante que cubre una de las paredes se enciende. Ellos esperan ver gráficas de rendimiento o proyecciones de ventas. Pero lo que aparece es un video grabado desde una cámara oculta de la fiesta de anoche. Toda la sala se queda muda viendo cómo esa mujer inclina su copa de vino sobre mi pecho. Se escucha perfectamente su risa burlona a través de las bocinas del techo, diciendo que yo no pertenezco a ese lugar. Se ve cómo mi hija me empuja hacia afuera con vergüenza en lugar de defenderme. La humillación se repite una y otra vez en alta definición frente a los hombres que manejan el capital de este país. Puedo oír los latidos del corazón de mi yerno, que está sentado frente a mí, sudando frío y mirando al piso, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Me quito el saco lentamente, dejando que todos vean la mancha de vino seca que todavía marca mi huipil. Les digo con una voz que no tiembla que ellos siempre hablan de cultura, de clase y de modernidad. Les recuerdo que en México, antes que los contratos,
está la dignidad y el respeto por los que nos dieron la vida. Les explico que mi fondo de inversión no pone su dinero en manos de personas que desprecian sus propias raíces o que maltratan a los demás por sentirse superiores. Apoyo mis manos sobre la mesa y anuncio mi decisión final, basándome en la cláusula 14.2, que habla claramente sobre el comportamiento que daña la reputación y la cultura de los socios. Declaro la cancelación inmediata de toda la inversión de 24,000 millones de pesos. No habrá dinero. No habrá rescate. El proyecto se detiene ahora mismo. Mi yerno se desmorona ahí mismo. Se deja caer de rodillas sobre la alfombra manchada de café y me ruega con una voz que ya no tiene rastro de su orgullo de anoche. Me suplica que piense en ellos, que sin ese dinero van a perder la hacienda, la empresa y hasta el apellido. La suegra me mira con un odio que le quema la cara, pero ya no se atreve a decir ni una palabra. Mi hija solo se queda ahí, parada como una estatua de sal, mirando a la madre que acaba de echar de su vida y dándose cuenta de que esa madre era la única que sostenía su mundo de fantasía. Si ustedes creen en la justicia de la vida, si piensan que cada quien cosecha lo que siembra, les pido que me dejen su me gusta y un comentario con la palabra justicia. Me ayuda mucho sentir que hay gente que entiende que el respeto no se compra con chequeras. Tomo la carpeta de piel, la cierro con un golpe seco que suena como un disparo en el silencio de la sala y me pongo de pie. Les informo que la junta ha terminado y que mis abogados se encargarán de cobrar cada peso de las deudas que yo misma les había garantizado en secreto. Ya no hay vuelta atrás. Salgo de la sala sin mirar hacia atrás, ignorando los llantos y los gritos que empiezan a estallar a mis espaldas. Cuando entro al ascensor y las puertas se cierran, veo mi reflejo en el espejo. Ya no soy la víctima del vino tinto. Soy una mujer mexicana que sabe lo que vale su honor, y hoy ese honor ha ganado la batalla más importante de su vida. El silencio que siguió al video no duró mucho tiempo, apenas unos segundos que se sintieron como horas. La señora de la Vega, esa mujer que hace un momento parecía herida de muerte por la verdad, soltó una risa forzada, una carcajada amarga que rompió la tensión de la sala como el chirrido de un clavo sobre un vidrio. Se puso de pie, se acomodó con manos temblorosas su collar de perlas finas y me miró con una rabia que ya no intentaba esconder. Me preguntó si ya estaba satisfecha, si mi plan de venganza personal me hacía sentir mejor, con una despachatez que me revolvió el estómago. Me acuso de haberles tendido una trampa, de haberme vestido con lo que ella llamó un trapo viejo solo, para quedarme parada en un rincón y ver quién caía en el anzuelo. Me gritó que yo era la verdadera culpable por no haberme presentado como la presidenta desde el principio, sugiriendo que su reacción de tirarme el vino fue algo natural ante mi supuesta falta de clase. En nuestro México, la educación y el honor se llevan en la sangre, pero para ella todo es una puesta en escena. Estaba intentando salvar su prestigio manchando mis intenciones, queriendo hacerme creer a mí y a todos los directivos presentes que yo era una manipuladora que jugaba con el destino de su empresa por un simple berrinche de orgullo. Luego vino el turno de mi yerno. Ese muchacho que anoche me miraba como si yo fuera basura, ahora se acercaba a la mesa con el rostro empapado en sudor. Ya no tenía esa pose de príncipe de la alta sociedad. Usó el arma más baja que existe, el chantaje sentimental. Me habló de los miles de trabajadores que, según él, se quedarían en la calle por mi culpa. Me preguntó si mi orgullo valía más que el pan de tantas familias. Me llamó dictadora. Me dijo que no me estaba comportando como una madre, sino como una mujer de negocios sin alma que solo buscaba destruir lo que ellos habían construido. Pero yo sabía la verdad. A él no le importaban los obreros. Le importaba su cuenta bancaria y su estilo de vida de apariencias. Lo que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón fue la reacción de mi hija. Ella se acercó a mí, pero no para pedirme perdón ni para abrazarme. Sus ojos estaban llenos de un resentimiento que nunca le había visto. Me dijo que yo ya había ganado,
que si me sentía feliz de verlos así. Me reclamó que, teniendo tanto dinero y tanto poder, hubiera preferido pisotear su felicidad y su matrimonio por un incidente que ella llamó una pequeñez. Me gritó que yo era una madre cruel por querer que ella se quedara en la calle solo por un vestido bordado. Sus palabras fueron como cuchillos oxidados entrando en mi pecho. Ella prefería el estatus, prefería el dinero de sus suegros y esa vida de mentiras antes que defender la dignidad de la mujer que le dio la vida. En ese momento entendí que mi hija no solo estaba ciega, sino que se había vuelto igual de hueca que ellos. Me quedé escuchando sus insultos con una calma que me asustaba a mí misma. Cuando terminaron de gritar, cuando se quedaron sin aliento por su propia desesperación, abrí la segunda carpeta que Mateo me había puesto sobre la mesa. Ya no iba a discutir sobre el vino ni sobre la falta de educación de anoche, les dije con una voz fría, que sonaba como el metal chocando contra el hielo, que ellos hablaban de crueldad y de familias, pero que se les olvidaba mencionar sus propios pecados. Les puse frente a sus ojos las pruebas de los 5.000 millones de pesos que habían desviado a cuentas en el extranjero el mes pasado, usando el fondo de garantía que yo misma les había firmado. Les hablé de las facturas falsas de su proyecto en el centro del país y de cómo estaban vaciando la empresa por dentro mientras fingían ser gente de honor. Les aclaré que no estaba retirando mi capital solo por el vino en mi huipil, sino porque ellos eran un riesgo financiero y moral que mi fondo no podía permitir. Les dije que la copa de vino de anoche solo me abrió los ojos para ver la clase de delincuentes que se escondían tras sus trajes de marca. La señora de la Vega, fuera de sí, intentó arrebatarme los documentos de las manos, pero mis guardias de seguridad la detuvieron de inmediato. En ese ataque de histeria, soltó la verdad más amarga de todas. Gritó que si no hubiera sido por mi dinero, nunca habrían aceptado que su hijo se casara con una muchacha que ella llamó pueblerina, que habían tenido que aguantar su presencia solo por necesidad. Vi cómo mi hija se quedó congelada al oír eso. La cara se le puso blanca como el papel. La mentira de amor y nobleza que ella tanto defendía se le acababa de deshacer en los oídos, destrozada por la propia boca de su suegra. Fue un momento de una claridad espantosa. Si ustedes han llegado hasta aquí, les pido que me dejen el número 1 en los comentarios. Me sirve para saber que no estoy sola en este camino de justicia y que hay personas que entienden que el respeto no es algo que se negocia. Su apoyo me da la fuerza para contarles el final de esta historia, donde por fin los traidores reciben lo que se merecen. Ya no sentía rabia hacia ella, solo una lástima profunda por la mujer que decidió ser. Le pedí a Mateo que enviara todo el expediente de la auditoría directamente a la Fiscalía de Delitos Financieros. Les dije que el juego de la familia de la Vega se terminaba hoy, aquí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás, dejando atrás sus gritos de súplica que ahora se mezclaban con el llanto desesperado de mi hija. Salí al vestíbulo del edificio y el silencio de ese lugar era absoluto. La recepcionista de la mañana ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Me sentía cansada, pero por fin, después de muchos años, sentía que volvía a ser dueña de mi propia vida. Me vuelvo a sentar en el asiento de piel suave de mi Mercedes Maybach. El olor al cuero fino y el silencio absoluto de la cabina me ayudan a bajar las pulsaciones. Después de todo el veneno que escuché ahí arriba, Mateo se sienta a mi lado y con un gesto lleno de respeto me entrega la tableta y el documento físico final. En mi mano derecha siento el peso frío de la pluma de plata que me dejó mi esposo antes de partir. Para nosotros, para la gente que se hizo desde abajo en este México nuestro, una firma no es solo una mancha de tinta sobre un papel viejo, es la palabra, es el honor que uno le hereda a sus hijos. Al poner mi nombre aquí, no solo estoy retirando 24.000 millones de pesos de un proyecto, estoy retirando mi nombre, mi historia y mi protección de un nido de víboras que pensaron que podían pisotearme por mi ropa. El sonido de la punta de la pluma raspando el papel se escucha clarito en el silencio del coche.
Es un sonido sutil, un leve rasguño del papel, pero para mí suena como un látigo cortando el aire de un tajo. Se acabó. Con este trazo de tinta negra, el destino de la familia de la Vega queda sellado de forma permanente. Ya no hay vuelta atrás, ni para ellos, ni para la relación con mi hija. Mándalo, le digo a Mateo con una voz que suena más firme de lo que yo misma esperaba. Él asiente y presiona un botón en su tableta. Casi al instante, empiezo a ver el resultado por la ventana del coche. Veo a los guardias de seguridad corriendo de un lado a otro con radios en la mano. El sistema SPEI del Banco de México ya registró la orden de suspensión de fondos. Las cuentas bancarias de la Corporación de la Vega han sido congeladas para una auditoría de emergencia. En el mundo de la gente bien de la Ciudad de México, los rumores corren más rápido que el viento. En cuanto un banco grande les corta el crédito, todos los demás acreedores se lanzan como buitres hambrientos sobre lo que queda del prestigio. Desde el vidrio oscuro de mi auto, que no deja que me vean, observo la caída del imperio de papel. Viene casi corriendo, con el pelo desordenado por el sudor y la angustia. Intenta alcanzar a dos inversionistas importantes que anoche le besaban la mano en la hacienda. Hoy, esos mismos hombres ni siquiera se detienen a mirarla. Cierran las puertas de sus camionetas blindadas en su cara y se arrancan a toda prisa. La mujer, que siempre se sintió una reina, se tropieza con sus zapatos de diseñador en las piedras de la banqueta de la Avenida Reforma. Por poco se cae de boca frente a todos. Es la realidad cruel de los que llamamos aparentados. Cuando el flujo de dinero se detiene, la supuesta clase desaparece como el humo y solo quedan deudores desesperados tratando de salvar el pellejo. Mateo me da el reporte de lo que está pasando en la sala de juntas que acabo de dejar. Me dice que el Consejo de Administración entró en pánico total. Están haciendo una votación relámpago para quitarle todos los poderes a mi yerno y a su madre, pensando que así nos van a convencer de que regresemos el dinero. Cierro los ojos y siento una mezcla de risa y asco. Los mismos consejeros que anoche se reían en silencio cuando me tiraron el vino, hoy son los primeros en traicionar a sus jefes para que no les toquen su propia lana. La lealtad que se compra con cheques siempre se muere cuando el cajero automático deja de dar efectivo. No voy a contestar. Luego llega un mensaje de voz que Mateo reproduce en el sistema del coche. Se escucha su voz quebrada, con un llanto que ya no es de orgullo, sino de puro miedo. Me dice que los acreedores y la policía ya llegaron a las puertas de la hacienda. Dice que quieren poner sellos de embargo en todo, hasta en las colecciones de arte que tanto presumía su suegra. Mamá, por favor, detente. Lo voy a perder todo si haces esto. Te lo suplico, mamá. Yo me quedo mirando la mancha de vino en mi manga. Ya se puso dura, áspera, y huele a uva fermentada y a desprecio. Me pregunto a mí misma en silencio, si me detengo ahora por lástima, ¿quién le va a enseñar a esta muchacha lo que vale el respeto? ¿Quién le va a explicar que la dignidad no es algo que se puede vender por un apellido bonito? A veces, el amor de una madre tiene que ser tan duro como el acero para que el hijo aprenda a caminar derecho. Le pido al chofer que ponga en marcha el coche y que me lleve de regreso a mi casa en Coyoacán, al jardín donde realmente me siento en paz. Le ordeno a Mateo que prepare el comunicado oficial para la prensa financiera. El Fondo Herencia va a rescatar los proyectos de infraestructura, pero lo haremos bajo una empresa completamente nueva, con socios que tengan las manos limpias y el corazón bien puesto. Vamos a salvar los empleos de la gente que trabaja, pero dejaremos que los corruptos se hundan en el hoyo que ellos mismos cavaron. El coche avanzó suavemente por las calles de la ciudad, pasando junto a las bugambilias brillantes de las avenidas, pero dentro de mí sentía un vacío enorme. Salvé mi patrimonio, hice justicia por mi nombre, pero el precio fue ver la caída de la hija que alguna vez amé más que a mi propia vida. Hice lo que tenía que hacer, pero duele, es un dolor sordo, como una herida vieja que vuelve a doler cuando llueve, pero me mantengo firme,
porque sé que la dignidad no tiene precio, y hoy mi palabra vale más que nunca. Estoy sentada en el patio de mi casa en Coyoacán. Mi verdadero refugio es una construcción vieja, de esas que tienen muros gruesos que guardan el silencio y la paz. En la mesa tengo una taza de café oaxaqueño, negro y amargo, tan amargo como mis pensamientos en este momento. Trato de encontrar un poco de calma en el murmullo de las hojas, pero la tranquilidad se rompe de golpe. El timbre del portón empieza a sonar con una desesperación que sacude la quietud de la calle. Por la pantalla de seguridad veo a mi hija. No se parece en nada a la muchacha presumida que vi anoche en la fiesta. Trae el pelo revuelto, la ropa arrugada y el maquillaje corrido por el llanto, pero no es el llanto de alguien que se arrepiente. Lo conozco bien. Es el llanto del coraje y de la derrota. Cuando entra a la casa, ni siquiera me mira a los ojos. Se queda parada en medio del vestíbulo, recorriendo con una mirada llena de rabia mis cuadros, las antigüedades y el lujo discreto de este lugar que siempre le mantuve oculto. Quería que creciera con humildad, que valorara lo que cuesta ganarse la vida, pero veo que fallé por completo. Lo primero que sale de su boca no es un perdón, sino un reclamo lleno de odio. Me grita que cómo es posible que yo viva así, en medio de tanta riqueza, mientras la dejé a ella mendigando la aprobación de su familia política. Me acusa de haberle mentido todos estos años, de haber sido una hipócrita. Se lanza contra mí con palabras que duelen más que los golpes. Me dice que ya debo de estar feliz, porque su esposo ya le entregó la demanda de divorcio. Me cuenta que su suegra la llamó estafadora, que le dijo que era la hija de una bruja malvada y sin sentimientos. Me reclama con una voz chillona que por qué no le dije desde el principio que yo era la presidenta del Fondo Herencia, que si lo hubiera sabido, todo sería diferente. Yo la escucho en silencio, sintiendo cómo se me va enfriando la sangre. Le pregunto con mucha calma, con una voz que casi no reconozco, si ella cree que sabiendo que yo tenía dinero, me habría tratado con más respeto. Le pregunto si el amor de una hija depende del saldo en la cuenta del banco, y ella, sin un gramo de vergüenza, me grita que por supuesto que sí. Me dice que si hubiera sabido quién era yo, habría podido poner a sus suegros de rodillas a mis pies, que habría mantenido su lugar en la alta sociedad. Me echa en cara que por mi ego, por mi orgullo de vieja terca, le destruí la vida perfecta que ella se había construido. En ese momento, entiendo que la muchacha que tengo enfrente no tiene nada de mí. Ella es una extraña que se vendió a las apariencias y que me ve a mí como una simple herramienta que no supo usar. En México decimos que la madre es la jefa, la guía del alma. Pero ella acaba de pisotear cada valor que intenté sembrarle en 25 años. Me levanto de la silla, sin decir nada, camino hacia mi despacho y ella me sigue, gritando y llorando, exigiendo que use mi poder para detener el embargo de la hacienda de sus suegros, que salve su matrimonio. Me siento frente a mi escritorio y saco mi chequera. Ya no tengo lágrimas. El dolor ya se convirtió en un vacío absoluto, en una claridad que me asusta. Escribo un cheque por una cantidad muy grande. Es el cálculo de todo lo que gasté en ella desde que nació, sus escuelas privadas, sus viajes, su ropa de marca, cada capricho que le cumplí, pensando que le hacía un bien. Le entrego el papel y le digo con una voz de hielo que si eso es lo que ella cree que vale una madre, ahí lo tiene. Le digo que a partir de este segundo le devuelvo su libertad. Le aclaro que entre nosotros ya no queda nada, que ese papel es el último vínculo que nos une. Ella toma el cheque con las manos temblorosas y por un instante veo en sus ojos ese brillo de ambición que me da asco. Intenta decir algo. Tal vez quiere pedirme más. O quiere intentar una disculpa falsa ahora que tiene el dinero en la mano. Pero yo levanto la mano y le pido que se calle. La miro con el mismo desprecio con el que su suegra me miró anoche, pero con la diferencia de que yo sí tengo motivos.
Le ordeno que se largue de mi casa de inmediato. Le prohíbo que vuelva a buscarme o que intente usar mi nombre para algo. Le dejo claro que en esta casa solo entra la gente que tiene dignidad y ella ya no califica. Llamo a mis guardias para que la acompañen a la salida. Escucho sus gritos y sus lamentos mientras cruza el jardín, pero ya no me llegan al alma. Cuando el portón pesado se cierra, el silencio vuelve a Coyoacán, pero ya no es el mismo silencio de antes. Entro a la sala y me quedo mirando la foto de mi esposo. Le hablo bajito. Le pido perdón por no haber podido criar a una mujer de bien, pero le prometo que a partir de hoy voy a defender el honor de nuestra familia con toda la fuerza que me queda. Tomo mi teléfono y borro su número. Bloqueo cada contacto que tenga que ver con ella. Me termino mi café, que ya se enfrió y sabe más amargo todavía. Llamo a Mateo y le doy una instrucción final. Le pido que inicie los trámites para recuperar la casa en Lomas de Chapultepec, esa que yo compré a mi nombre para que ella viviera con su esposo. Si tanto quiere ser parte de ese mundo de lujos, que aprenda a pagarlo con su propio esfuerzo. Ya no habrá más protecciones ocultas. Esa noche, en Coyoacán empieza a caer la primera lluvia de la temporada. Escucho las gotas golpeando las hojas de los árboles y siento que el agua se está llevando los restos de una vida que ya no existe. Me quedo frente a la ventana, mirando la oscuridad de la noche, y entiendo que para que algo nuevo crezca, a veces hay que dejar que la tormenta destruya todo lo que estaba podrido. Soy una madre que perdió a su hija, pero hoy por fin recuperé a la mujer que soy. Mateo me manda un mensaje al teléfono con un video grabado por un dron y varios reportes de lo que está pasando en tiempo real. Miro la pantalla y no puedo evitar sentir una mezcla de lástima y sarcasmo. La hacienda de Los Vega, ese lugar que hace apenas un día olía a flores de azucena y a perfumes de marca, ahora es un escenario de caos total. Ya no se escucha la música del mariachi ni el tintineo de las copas de cristal. Lo único que retumba en los muros de cantera vieja es el sonido de las sirenas de la policía y los gritos de los acreedores, que llegaron como buitres a cobrar lo que les deben. En las imágenes veo cómo los actuarios están poniendo cintas de color amarillo, de esas que dicen clausurado en las estatuas de mármol y en los cuadros religiosos que la suegra de mi hija presumía como si fueran tesoros de familia. Es una imagen muy fuerte. Ver cómo ese castillo de arena que construyeron con mentiras se está deshaciendo bajo el sol de la tarde. Lo más triste es ver a los empleados, esa gente humilde a la que ellos trataban como si fueran invisibles o inferiores. Ahora están ahí parados, mirando a sus antiguos patrones con una cara de hielo. Algunos, cansados de tantos malos tratos, hasta les están señalando a los oficiales dónde están las cajas fuertes escondidas en las paredes. Pero lo que más asco me dio fue ver la traición dentro de la propia familia. Traía una maleta llena de joyas y fajos de dinero en efectivo, intentando escapar solita y dejando a su propio hijo adentro, mientras la policía de delitos financieros lo estaba interrogando en la sala principal. En nuestra cultura mexicana se dice que una madre da la vida por sus hijos, pero esa mujer demostró que para ella el dinero es lo único sagrado. Cuando la atraparon, empezó a gritar como loca que ella no sabía nada, que todo era culpa de su hijo, que él era el que firmaba los papeles y el que manejaba todo. Fue una escena de una bajeza que no tiene nombre. Vi la cara de mi yerno en una foto del reporte y me dio escalofríos. Se le veía el alma rota, dándose cuenta de que siempre fue solo un títere para los caprichos de su madre. En las noticias locales, entrevistaron a la empleada más vieja de la hacienda, la misma que anoche me dio un pañuelo a escondidas cuando me tiraron el vino. Con mucha valentía, la señora declaró que la patrona guardaba una contabilidad doble bajo la cava de vinos. Dijo unas palabras que me llegaron al corazón. Dijo que la señora de la Vega siempre hablaba de clase y de linaje, pero que nunca les pagaba el sueldo a tiempo. Y luego añadió que la mujer a la que humillaron anoche, o sea yo,
Era la única que se había portado como una verdadera dama en esa casa. Ahí entendí que el respeto no se compra con chequeras. Se gana con la forma en que tratas a los que no te pueden dar nada a cambio. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi hija. Otra vez. Contesté por pura inercia. Se escuchaba el ruido de la gente cargando cosas al fondo. Ella estaba llorando a gritos. Me decía que se estaban llevando hasta el piano de cola, que ya no le quedaba ni una silla donde sentarse. Me rogaba que hiciera algo, que no tenía a dónde ir. Yo le contesté con una voz muy tranquila, muy plana. Le recordé que ya le había entregado un cheque con mucho dinero, que con eso tiene más que suficiente para empezar una vida de verdad, lejos de las apariencias. Le dije muy claro que no me llamara más, que yo estaba muy ocupada construyendo un futuro para la gente que sí tiene ganas de trabajar y que sí sabe lo que es la dignidad. Le colgué y sentí que por fin me quitaba un peso de encima. Mateo me confirmó que los bancos ya iniciaron las demandas penales por fraude. Los de La Vega no solo van a perder la casa y las joyas, es muy probable que terminen en la cárcel. No siento alegría por eso. Solo siento que el orden de la vida se está restableciendo. Le di una orden final a mi asistente. Le pedí que comprara la propiedad de la hacienda a través de una empresa constructora que no tenga mi nombre. La voy a convertir en una escuela de artes y oficios para las mujeres pobres de la región, para que aprendan a tejer, a bordar y a valerse por sí mismas. Quiero que ese lugar donde intentaron humillarme se llene de manos trabajadoras. Voy a lavar esa mancha de vino tinto con pura bondad y educación. Me levanté de mi escritorio y apagué la televisión donde pasaban las noticias del escándalo financiero. La caída de los de La Vega ya es un hecho. Ya no necesito ver más de sus miserias. Ahora me toca limpiar lo que quedó del desastre y empezar a sembrar algo bueno en esa tierra que ellos echaron a perder. Salí al balcón de mi casa y me quedé mirando el horizonte. El sol se estaba poniendo y el cielo se veía de un rojo intenso, como el vino de la copa de anoche, pero mucho más hermoso. Entendí que la verdadera riqueza es poder dormir con la conciencia tranquila. Esta noche, los de La Vega van a dormir en una celda o en un hotel barato, llenos de odio y de miedo. Yo, en cambio, voy a preparar mi viaje para el último encuentro, para cerrar este círculo de una vez por todas. Ya no soy la madre que calla, ahora soy la mujer que decide su propio destino. Le pido a mi chofer que detenga el Mercedes un par de cuadras antes de llegar a la terminal del norte. No quiero que el brillo de la carrocería anuncie mi llegada. Me bajo del auto y camino bajo una llovizna persistente que parece querer lavar el hollín de las calles de la Ciudad de México. El ambiente aquí es el polo opuesto de la hacienda. Huele a humo de diésel, a asfalto mojado y a comida callejera barata. Se escucha el rugido constante de los motores de los autobuses y la voz de los locutores que anuncian destinos lejanos a través de unas bocinas viejas y llenas de estática. Es un lugar donde la gente se mueve con prisa, cargando bolsas de mandado y bultos amarrados con lazo, gente que sabe lo que es el esfuerzo verdadero. Camino entre la multitud de trabajadores y familias que esperan su viaje, buscando dos rostros que ya no encajan en ningún lado. Finalmente, las veo. Están sentadas en una banca de cemento fría, rodeadas por un par de maletas de piel sintética que se ven corrientes y desgastadas. La señora de La Vega, la mujer que ayer vestía sedas de París y me miraba por encima del hombro, ahora intenta esconderse bajo un rebozo viejo y descolorido. Tiene los ojos hundidos por el miedo y el cansancio. Mi hija está a su lado, con la mirada perdida en el suelo, como si estuviera contando las manchas de grasa en el piso de la terminal. Se ven pequeñas, casi invisibles entre la gente que antes despreciaban con un solo gesto de la mano. Su supuesta aristocracia se les resbaló del cuerpo en cuanto se les acabó el saldo en la tarjeta de crédito. Me acerco despacio, sin prisa. Cuando me ven, dan un salto de susto, como si hubieran visto a un fantasma. La suegra de mi hija abre la boca para soltar algún veneno. Me imagino que quiere maldecirme por haberlas hundido,
pero el aire se le atora en la garganta al ver la calma con la que camino. Yo no vengo a gritarles ni a burlarme de su desgracia. Traigo conmigo algo que compré en una tienda de conveniencia en el camino. Pongo sobre su maleta una caja de vino de cartón, de ese barato que se compra por unos cuantos pesos y que solo beben los que no tienen nada más. Las miro fijamente y les hablo con una voz pausada, una voz que suena como la lluvia cayendo sobre las láminas de la terminal. Les digo que anoche esa mujer me regaló una copa de cristal fino con un vino caro para darme una lección de clases sociales. Les explico que hoy yo les traigo este vino de caja para que se acuerden de lo que es la realidad. Les digo que el vino, ya sea de una botella de miles de pesos o de un cartón doblado, cuando cae al suelo se mezcla con el lodo y desaparece de la misma forma. Les aclaro que lo mismo pasa con las personas. Cuando uno pierde la decencia y el honor, no hay seda de Francia ni joyas rentadas que puedan tapar la pobreza que llevan en el alma. Mi hija levanta la vista y me mira con los labios temblorosos. Yo la miro con un nudo en el estómago, porque aunque me duela, ya no puedo ser la madre que siempre le resolvía la vida. Le contesto con una voz que suena como el acero, pero que carga toda la tristeza del mundo. Le digo que vine para darle su libertad. Le recuerdo que ella siempre quiso escapar de su madre pueblerina para ser una gran dama en el mundo de los ricos. Le digo que ese mundo ya se le cerró, y que yo hoy también le cierro la puerta de mi casa y de mi vida. Le pido que use el dinero del cheque que le di para aprender a ser una persona de verdad, con los pies en la tierra, antes de volver a soñar con castillos. Le pido que ya no me busque, porque la madre que se dejaba humillar se murió la noche que ella me dio la espalda en la hacienda. En nuestro México, cuando una madre dice que Dios te perdone, es porque ya no queda nada más que decir. Se lo digo a los ojos, con una sentencia que pesa más que los 24,000 millones de pesos que perdieron. Ella empieza a llorar, pero ya es tarde para las lágrimas. Incluso en este estado, la suegra de mi hija no puede dejar de lado su soberbia. Me dice entre dientes, con un odio que ya no tiene fuerza, que yo solo gané porque tengo dinero, que sigo siendo la misma mujer sin clase de siempre. Me río con una risa suave, llena de lástima. Le digo que ella todavía no entiende nada. Le explico que yo no le gané con dinero. Le gané porque yo sé quién soy, aunque ande con un huipil de manta o con un traje de seda. En cambio ella, sin sus collares de perlas y su hacienda hipotecada, no es absolutamente nadie. Es solo una sombra asustada en una terminal de autobuses. Si ustedes creen que he hecho lo correcto, si piensan que hay lecciones que solo la vida puede enseñar con dureza, les pido que me dejen el número 1 en los comentarios. Me ayuda a sentir que mi decisión, aunque dolorosa, fue el acto de amor más grande que pude tener por mi hija. Me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia la salida de la terminal, sin mirar atrás ni una sola vez. Escucho mis propios pasos sobre el cemento frío, pasos que suenan seguros y ligeros. Dejo atrás la caja de vino barato y a las personas que decidieron que la apariencia valía más que la sangre. Me subo a mi coche y le pido al chofer que me lleve hacia el campo, lejos del ruido y del humo. Mientras avanzamos, bajo la ventana y respiro profundo el aire fresco de la noche mexicana. Miro por el espejo cómo las luces de la terminal se van perdiendo en la lluvia y me siento, por primera vez en años, completamente libre. El círculo se ha cerrado y ahora solo me queda mirar hacia adelante. Ha pasado un año desde que la tormenta financiera se llevó todo lo que estaba podrido. Y hoy me encuentro sentada en el jardín de la Hacienda de la Esperanza. Ese es el nuevo nombre que le puse a la propiedad que le compré a los de La Vega. El aire aquí ya no huele a soberbia ni a ese perfume caro y pesado de antes. Ahora, el viento trae el aroma de la tierra mojada, de las flores de calabaza y del hilo de algodón recién teñido. Ya no se escuchan los mariachis tocando solo por presunción. Lo que llena los patios es el sonido de las risas de las mujeres que están aprendiendo un oficio, el golpeteo rítmico de los telares de madera
y el murmullo de una comunidad que está renaciendo. Miro hacia el patio central, donde varias piezas de tela bordada a mano se están secando bajo el sol cálido de San Ángel. Ya no lo veo como una marca de humillación. Mandé a una maestra bordadora a que pusiera sobre esa mancha roja la figura de una flor de cactus vibrante. Una flor de nopal. Es la flor más fuerte de nuestro México, la que nace entre las espinas y en medio de la sequía. Esa mancha ya no existe. Ahora es el centro de algo hermoso. Entiendo que los 24,000 millones de pesos no fueron solo una inversión financiera. Ese dinero sirvió para rescatar el trabajo de miles de familias y para darle un lugar digno a estas mujeres. Eso es lo que realmente significa invertir, plantar una semilla para que otros puedan comer. Mateo me sigue mandando sus reportes, aunque ahora los leo con mucha más paz. Me cuenta que la señora de la Vega vive ahora en un cuartito rentado en las orillas de la ciudad. Se dice que pasa los días contestando citatorios y enfrentando demandas que no terminan. No le quedan perlas, no le quedan vestidos de seda. Ahora es solo una sombra de lo que fue. Una mujer que se quedó sola porque construyó su casa sobre la arena del desprecio. Mi yerno, por su parte, consiguió trabajo en una constructora chiquita. Me dicen que es un empleado de bajo nivel y que todos los días tiene que aguantar que sus jefes le griten y lo traten mal. Es la vida dándole a probar un poco de su propia medicina, enseñándole lo que se siente estar del otro lado del escritorio. Y mi hija, ella a veces me manda cartas. No me llama, tal vez porque todavía no se atreve a escuchar mi voz. Me cuenta que está trabajando como mesera en un restaurante pequeño cerca de la frontera. En su última carta no me pidió dinero ni me reclamó nada. Solo me escribió una frase que me hizo suspirar profundo. Mamá, hoy rompí un vaso en el restaurante. Lo limpié yo misma y le pedí disculpas al cliente. De repente recordé aquella noche. Leí sus palabras y sentí un dolor chiquito en el pecho, pero no le contesté. Hay lecciones que se tienen que aprender solas, y hay perdones que solo se ganan con el tiempo y con mucha humildad. Tal vez algún día volvamos a vernos, pero por ahora, la distancia es su mejor maestra. Me siento en mi banca de piedra y miro hacia el horizonte. A veces, la gente me pregunta si no me arrepentí de haber cambiado la supuesta felicidad de mi hija por 24,000 millones de pesos. Yo sonrío y les digo que no cambié nada. Lo que hice fue usar ese dinero para comprarle a mi familia la dignidad que estábamos perdiendo. El dinero va y viene. Las haciendas se pueden caer y las empresas pueden quebrar. Pero la decencia y el respeto por uno mismo son cosas que, una vez que se pierden, no hay oro en el mundo que las vuelva a comprar. En México decimos que la dignidad no tiene precio. Y esa noche, quiero dejarles un mensaje a todas las madres que me están escuchando. Nunca, por mucho que quieran a sus hijos, permitan que ese amor las convierta en un tapete para que otros las pisoteen. Enseñen a sus hijos a querer sus raíces, porque un árbol que no tiene raíz se cae con cualquier vientecito de vanidad. Y a los jóvenes les digo, nunca se les ocurra humillar a alguien por cómo se ve o por lo que viste. Uno nunca sabe quién es la persona que tiene enfrente, y mucho menos sabe quién tiene las llaves de su futuro. El atardecer ya se puso de un color naranja dorado y baña todo mi jardín. Tomo mi taza de té y siento el calorcito en mis manos. La vida es como un río. A veces viene revuelto y lleno de lodo por la tormenta, pero al final, el agua vuelve a estar limpia, si uno sabe cuidar el fondo. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que tomó esta mujer después de todo lo que vivió? Si hubieran estado en su lugar, ¿habrían hecho lo mismo o habrían elegido un camino diferente? Me encantaría leer lo que opinan. Déjenme su pensamiento en los comentarios, porque siempre leo cada mensaje con mucha atención. A veces, en las historias de la vida real, la mirada de otras personas también nos ayuda a entender mejor lo que sentimos. Si esta historia les dejó algo en el corazón,
No olviden dejar un like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio. Un espacio donde las historias nos acompañan a través de los años, ayudándonos a recuperar la calma, la dignidad y la fuerza dentro del alma. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de la decisión que tomó esta madre? Si estuvieran en su lugar, viendo a su hija humillada de esa manera, ¿habrían hecho lo mismo? ¿O habrían elegido otro camino? Los leo siempre con mucha atención, de verdad, así que cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en una situación así. Me gusta leer cada opinión, cada historia que comparten. Si este relato les dejó algo en el corazón, no se olviden de dejar su like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirse al canal para que no se pierdan las próximas historias. Nos vemos muy pronto en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde contamos historias para caminar juntos por los años, recordando que incluso después del dolor, siempre es posible volver a encontrar paz y fuerza dentro del alma.